Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí, de volver a mi casa y sobre todo de ver a tantos maestros que son responsables directos de lo que soy hoy en día y de la formación que tengo, así como también compartir con algunos maestros que están aquí también desde México. Hoy les voy a hablar acerca del OCT transoperatorio y bueno, lo voy a hacer lo más rápido que pueda, es mucha información y voy a presentarles lo más importante de cada caso clínico. Lamentablemente no tengo ningún conflicto de interés con SAIS, así que es meramente la experiencia que hemos tenido nosotros con el equipo. Principalmente, pues, el OCT transoperatorio es una herramienta que ha venido a transformar un poco lo que son algunos procedimientos, sobre todo en el área de la córnea, de la oftalmología. Lo que nos va a ofrecer son imágenes transversales que son de alta resolución. Podemos tener en tiempo real un OCT que va a estar integrado a un microscopio mientras nosotros estamos haciendo el procedimiento en cuestión. ¿Y qué nos va a brindar? Nos va a brindar precisión, nos va a brindar seguridad y como resultado final, pues vamos a tener quirúrgicamente lo que nosotros estamos planeando sin la necesidad de tener que bajar el paciente al día siguiente, hacerle un OCT y probablemente tener que someterlo a un segundo tiempo quirúrgico. Nos ayuda también a ubicarnos en la profundidad de donde estamos trabajando y poder detectar en el mismo momento algunas complicaciones como microperforaciones, entre otras, que la podemos realizar en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, ¿en cuáles patologías específicas vamos a utilizar el OCT transoperatorio? ¿Dónde nos va a ayudar Pues empezamos con el trasplante corneal endotelial, el DSAEC. Cabe mencionar que yo no soy corneóloga, entonces muchos de estos videos que tengo me los hizo llegar mi maestro, el que me entrenó para utilizarlo, el OCT en trauma. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar específicamente cuando hacemos un DSAEC? Pues la posición del injerto, que sea la adecuada, la que queremos, que el injerto esté adherido específicamente a donde queremos y muy importante, la evaluación de la interfaz, porque así podemos observar si en este momento hay o no hay líquido y que al presurizar la cámara, entonces luego de los 15 minutos que hemos puesto la burbuja, podemos volver a pasar por toda la córnea, ver que todo esté en su lugar, ver que todo esté pegado donde nosotros queremos y poder bajar un poquito la burbuja, de que si la tenemos a un 100%, la podemos bajar un poquito a un 70%, sabiendo que ya está en la posición que queremos y esto nos va a disminuir un poquito el riesgo de que posteriormente el paciente nos haga un bloqueo. Entonces, rápidamente, datos muy puntuales de un paciente de 72 años, los antecedentes están negados, se había sometido varias ocasiones a procedimientos de retina, es un paciente que es ojo único y viene porque tiene una baja visual progresiva de 2 meses de evolución en el ojo derecho. Entonces, lo que estamos viendo ahí es lo que ya conocemos, es un edema corneal difuso por una falla de las células endoteliales. No les voy a describir la técnica completa, solamente porque ya ustedes la conocen, solo lo que podemos hacer en el OCT. Ahí lo que estamos viendo es cómo estamos jalando la DSMED, se ve perfectamente en el OCT transoperatorio en tiempo real. Algo que nos ofrece esta herramienta es que puedes quedarte con los lentes para ver en 3D, pero si no, puedes utilizar los binoculares normalmente, puedes apagar el OCT y no verlo tú, pero lo puede estar viendo tu ayudante en caso de que así lo quieras. Entonces ahí vemos perfectamente cómo se está jalando toda la DSMED. No le puedo adelantar acá porque no tengo la compu, pero pues básicamente ahí estamos ya pasando lo que es el injerto y lo que podemos hacer es lo que ya les dije anteriormente, ver que todo está en posición, ponerlo, confirmarlo, volver a ver que realmente quede como nosotros queremos para tener los resultados óptimos. Esa es la evolución del paciente, ya vemos que todo está perfectamente como nosotros queremos. Y otra de las indicaciones que tiene del OCT, la doctora Karp ya habló perfectamente acerca de esto, la doctora es una maestra increíble, entonces solamente les voy a decir que podemos utilizarlo para estar seguros de que estamos libres de lesión. Este es un caso de una femenina de 69 años de edad, tiene una lesión muy parecida a la que la doctora Karp nos enseñó. Vemos que es una lesión que dice la paciente que tiene 1 año que ha estado creciendo, en México pues le refieren como carnosidad.
y vemos que se ve gelatinosa, que tiene vasos sanguíneos aquí, que un poquito ingurgitados, la coloración no nos gusta tanto, entonces pues antes de entrar al procedimiento quirúrgico se le hace de rutina un OCT en la consulta y podemos ver este cambio a nivel del epitelio, estas líneas hiperreflécticas, está todo engrosado. Y es cuando se decide hacer la biopsia excisional. A todos estos pacientes ya por protocolo nosotros le hacemos patología y la técnica fue una técnica no touch, que el doctor Vizcaíno siempre la menciona muchísimo, que tiene mucha experiencia en esto. Utilizamos también crioterapia y luego colocamos una membrana. Entonces básicamente el procedimiento es igual a un procedimiento como si fuéramos a quitar cualquier lesión, podemos no tener el OCT ahí. Aquí lo que nos sirve es para poder delimitar exactamente cuáles son los márgenes o qué tanto voy a quitar viendo en el OCT. Entonces ya decidieron quitar el OCT, ya quitaron la lesión, la ponen en papel filtro para mandar la patología y básicamente lo que estamos haciendo es cerciorándonos de que no queden restos, que en este caso sí quedaban restos de la lesión, que más adelante van a ver cómo lo quitamos y una vez que quitamos los restos que quedaban en la lesión, pues volvemos otra vez a hacer como un escáner, asegurarnos que todo esté bien, ponemos la crioterapia, la membrana amniótica y se termina el procedimiento quirúrgico. Entonces, básicamente, esa es una de las mejores indicaciones que tienen en estos casos. En el E-Drops, en el Hospital de la Ceguera, hace unos años que empezamos a hacer suturas de espesor total para tratar E-Drops corneal. Este es uno del artículo, por si acaso en algún momento lo quieren revisar, en el cual está publicado. Y básicamente lo que hacemos es suturas de tipo penetrante, o sea, de espesor completo. La finalidad es poder, dos cosas, sirve como una esponja porque cuando aprietas vas a sacar un poco de líquido y segundo es tratar de traer un poquito la Descemet, acercarla al estroma posterior cuando haces la sutura. Entonces esto se reserva específicamente para pacientes que ya pusiste el tratamiento médico en gotas y que ha sido de difícil resolución o aquellos casos en los cuales, como el paciente que le vamos a mostrar, un paciente que sea ojo único, que tenga una muy mala visión y necesitamos que sea rápida la recuperación, pues ahí podríamos tener una alternativa al tratamiento del E-Drops. Entonces aquí les presento el caso de un masculino de 42 años. Este paciente tenía una visión de percepción de luz que discriminaba colores. Y él viene porque tiene baja visual de 3 semanas de evolución. Como antecedente ya se había hecho un LASIK hacía muchísimos años y aparte también tenía una ectasia post-LASIK. Entonces aquí lo que podemos ver son estas bulas que están subepiteliales, el estroma está sumamente engrosado y estas cavitaciones que presenta este paciente y bueno, se decide entrar el paciente para hacerle la sutura secundaria por el E-Drops. Aquí lo que le voy a poner es la cirugía. Realmente esos son casos donde tenemos muy mala visualización. Entonces nos va a ayudar específicamente a ver que sí haya sido una sutura penetrante de espesor total, que sí hayamos agarrado la Descemet y luego que se hace todo el procedimiento con el OCT, lo que hacemos es un nuevo escáner y aquí en este video específicamente vimos que nos quedaron muchos lugares donde todavía había Descemet que no estaba adecuadamente pegada y otras suturas que incluso no llegaban ni siquiera a la Descemet y eso fue una de las grandes ventajas que nos dio el OCT trans en este caso. Les muestro la evolución del paciente. Bueno, igual que la doctora Sardi, es difícil ponerse un poquito de espaldas, pero bueno, aquí está la agudeza visual del primer día en movimiento de manos. Vemos que tiene un grosor corneal aumentado y aquí pues ya a las 3 semanas postoperado pues el paciente tiene una mejoría importante, ya tiene una agudeza visual de 20/400 y hemos visto que pues ha disminuido importantemente en lo que es el grosor. Y finalmente, esta es la parte que a mí más me apasiona porque es lo que yo más manejo en el hospital, que es toda la parte de trauma y empezamos a hacer un protocolo para ver cómo nos podía servir el OCT transoperatorio en trauma. Entonces, prácticamente recordemos que el astigmatismo por cierre puede ser reversible una parte y otra irreversible. La parte reversible va a estar inducida porque las suturas están muy tensas y bueno, cuando la quitas puede volver a mejorar. Pero una parte que es permanente o irreversible es cuando la córnea se cierra con una mal posición o hay un mal alineamiento entre los labios o bordes de la herida.
Entonces, hay muchos estudios, y este es uno que considero muy importante, donde clasificaban por tipos la herida corneal, y que esto se iba a correlacionar en cómo iba a ser la cicatrización del paciente, y por ejemplo también se podía haber traducido en el astigmatismo residual que el paciente va a presentar. Por ejemplo, ellos dicen que un tipo 1 es un paciente que va a tener una buena evolución, porque como el espacio que hay entre un labio y otro es muy pequeño, es menor a 80 micras, pues probablemente, obviamente hay otros factores que van a influir, pero si es en cuanto a la herida de la córnea, pues va a tener una buena evolución, y es esperado que tenga una menor cicatrización. Ahora, cuando van aumentando de tipo 2 y obviamente proporcional a las micras que tenga además, sí va a ser un paciente que va a tener una posibilidad de tener una cicatrización, porque la brecha que tiene que cubrir del espacio entre un labio y otro de la herida es mucho, y se va a sustituir por tejido cicatrizal. Entonces, ¿en qué nos sirve el OCT transoperatorio específicamente para traumas corneales? Que el doctor Vizcaíno ahorita va a hablar un poco de trauma también. Pues nos va a ayudar a identificar cuáles son esos factores asociados a la severidad de la cicatrización, que es la altura del escalón y el ancho de la brecha. La altura del escalón es luego de que yo ya cerré la córnea, ya tengo mis suturas, pues me va a quedar un escalón literalmente, o sea, va a ser de altura el defecto que voy a tener. Y la brecha es, bueno, va a ser, ya cerré, es longitudinal, pero sí hay un espacio importante entre una parte y otro de la herida. Entonces, básicamente aquí les quiero poner un video donde hace un resumen de lo que es el OCT transoperatorio para trauma. Es un video que está en inglés porque lo mandamos a un congreso mundial de trauma, y es un video muy importante para mí porque me ayudó el que en ese momento era mi R3, que ahora es retinólogo. Entonces espero que lo disfruten tanto como yo, y que también puedan entender un resumen de lo que puede hacer o para qué puede servir esto, que es una ayuda, no más que una ayuda. No podemos seguir haciendo nuestros procedimientos de forma normal como lo hemos hecho siempre. No va a sustituir para nada la experiencia y el conocimiento de la técnica del cirujano, pero en caso de que lo tengamos, pues nos brinda estas ventajas. ¿Tiene audio? No sé si lo pueden hacer que se escuche, por favor. Male 44 years old butcher with a ocular trauma while was working. Open globe with a corneoscleral wound. Visual acuity right eye hand movement left eye 20/30. Ahí estamos ejemplificando de qué manera el paciente tuvo el trauma. Es un paciente carnicero que estaba trabajando y presenta un trauma ocular abierto. Estos son mis residentes. Cocina del hospital nos ayudó también a grabar este video. Explicándole que vamos a llevarlo a quirófano para suturar la córnea. Before the surgery, the patient had a B-scan ultrasonography with a transpalpebral technique. Images showed disruption of the lens posterior capsule and vitreous condensations.
El paciente llegó dentro de las primeras 24 horas y no presentaba en ese momento ningún dato de infección. Y a veces para que el paciente pueda entrar con todo el plan quirúrgico, le hacemos el OCT, el AECO-B transpalpebral. The transsurgical OCT offers tomographic and transversal information in high resolution in real time. It helps us identify factors associated with characteristics of the wound healing, such as the step. WISH is defined as any discrepancy between the opposed and sutured wound edges. If the wound edges are not opposed, the configuration is labeled as gap. Also, the transsurgical OCT allows us to modify or repeat sutures when deemed necessary, and as such, to reduce factors that can cause non-modifiable astigmatism. As we can appreciate in this case, the OCT allows us to identify whether the edges are properly opposed. At the end of the surgery, a complete scan of the repaired wound can be made, and high-resolution photographs are taken in specific locations for proper documentation and follow-up. After successful wound closure, a conjunctival peritomy was performed, and a lateral rectus muscle exploration. Ahí entró retina, ahí ya terminó mi parte en la cirugía. But in the vitrectomy, this is what we Y mi esposo found. fue mi modelo para esta parte. Multiple intraretinal dot-like hemorrhages, nasal retinal tear with associated retinal detachment, and murky vitreous. Retinal surgery goes on, and ends with a intravitreal moxifloxacin and dexamethasone injection. Surgical samples are sent to the microbiological laboratory, where they isolate Lactococcus garvii susceptible to moxifloxacin. As a conclusion, the transsurgical October offers tomographical data in real time, reduces factors which impede correct healing by reducing the risk of non-modifiable astigmatism, allows us to take photographs and videos, enables correction of misplaced sutures on the same procedure, has a disadvantage, costly. Básicamente, pues esto es la utilidad que nosotros le hacemos al trauma. Como vieron, y una enseñanza que no tiene que ver con el OCT es la importancia de meter al paciente dentro de las primeras 24 horas, porque al momento de la llegada este paciente no tenía ningún dato de endoftalmitis y en 24 horas pues estaba todo casi destrozado en la parte posterior. Entonces, pues básicamente es eso, ya las conclusiones se las dije. Esta plática para mí es sumamente importante porque la persona que en el hospital donde ahora estoy, obviamente hay muchas personas que me han ayudado a poder lograr todas mis metas, pero un maestro muy importante fue el doctor Guillermo de Witt. Fue quien me trajo al trauma y me enseñó mucho de las técnicas, me enseñó mucho del OCT y entre otras cosas de la vida. Esa es la primera vez que estoy dando esta charla en la cual el doctor de Witt no está en la tierra, porque conmigo siempre está. El doctor de Witt falleció hace 6 meses, entonces parte de traerla aquí es como un homenaje y agradecimiento a todo lo que me ha enseñado y a todo lo que me ha impulsado, así como muchos de mis profesores de Secanot que están aquí en el día de hoy. Y bueno, gracias a las personas también del departamento de córnea que nos apoyan y lo más importante de mi vida, mi familia, mis hijas que están esperándome en casa para que yo pueda estar con ustedes. Muchas gracias.